Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua. Ustedes saben, nos interesa escuchar diferentes perspectivas, diferentes tradiciones, distintos puntos de vista, pero en esta ocasión nos reúne un proceso y un acontecimiento muy especial que tiene que ver con lo que ahora se llama la batalla cultural. Y resulta que el 30 de abril de este año 2025 se estrenó en una plataforma digital una serie que lleva por nombre El Eternauta. Y es una serie de ciencia ficción, y es una serie actualizada de un cómic de los años 50, argentino, y que nos trae una reflexión que pareciera muy inocente. Nadie se salva solo. Pero los efectos políticos que ha causado esta serie nos ha llevado por la curiosidad a hablar con especialistas que saben del tema, y por eso le llamamos a Ramiro. ¿Cómo estás, camarada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Ramiro de la Vega es cineasta, pero no nada más, es artista, cineasta y un voraz lector, ciudadano del mundo, sino que es especialista en el tema del Eternauta de manera personal y de manera profesional, ¿no? O sea, digamos, tienes una relación como lector, Sí, como consumidor del producto cultural, pero tu vida personal está atravesada por el Eternauta. Platícanos. sí, así como dices. En realidad, el Eternauta está escrita por Héctor Germán Oesterhel en el año 57. Es la primera versión y su ilustrador es Francisco Serrano López, una persona que ya falleció hace un par de años, uno de los ilustradores más reconocidos en la Argentina y creo, me atrevo a decir, en Latinoamérica. Pero bueno, yo estoy un poquito vinculado porque él vivió con su familia, con su esposa y sus 4 hijas en Bécar. Él en el año 53 se muda a Bécar. Bécar, como para más o menos colocarlo en contexto, es el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Son las afueras de la ciudad, ¿no? Está a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es la parte de la zona norte de la provincia. Y vive en una casa que está justo enfrente de la estación de tren. Ahí vive con su familia. Como dice su esposa, fueron los años más felices donde ellos ahí vivieron. Viven un tiempo, unos largos años. Ellos rentaban ahí en Bécar. Ahí crecen sus hijas también. Él ahí comienza a trabajar primero en una editorial Abril, que quedaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y ya luego, en esa misma casa, funda una editorial llamada Frontera. En esa editorial pasaba gente como Solano López, su ilustrador, como Hugo Pratt, también otro ilustrador conocido argentino, y se dice también que anduvo por ahí Borges y otros escritores. Oesterhel era guionista. Sí, él era guionista. Sí, él en realidad su profesión era de geólogo, ¿no? Comienza siendo geólogo. Hasta la ciencia. Sí, la ciencia, Y exacto. luego la ciencia ficción. Tal cual. Sí, era geólogo, él descendiente de alemanes, y después empezó a trabajar en YPF. YPF es como la Pemex aquí, ¿no? Y la empresa petrolera. La empresa petrolera de bandera de Argentina. Y ya luego él tenía como su afición ahí por empezar a escribir, siempre le empezaba a gustar la ciencia ficción. Convengamos que ya en los años 50, a nivel global en el mundo, ya había ciencia ficción, ¿no? Isaac Asimov. Exactamente. Verne también, ¿no? Me gusta mucho, sí. Es como que se empieza un poquito ya esa tendencia, un poco a hablar del futuro, a hablar de lo que va a suceder en el 2000, que pensaban que iba a haber naves espaciales volando, iba a haber aliens y extraterrestres que nos iban a visitar. Sí, claro. ¿Quién sabe? Igual ahí no por ahí un alien y no sabemos. Por ahí puede haber. Sí, no, que ha visto avistamientos y cositas, sí, pero bueno. Nunca pensó que habría una corriente de personas que dirían que la Tierra es plana. Claro, exactamente. Falta de imaginación. Los terraplanistas. Terraplanistas, pero bueno, se me imaginó muchas otras cosas. Sí. Y él siempre, entonces comienza un poco como a escribir y eso, pero todavía, imaginemos, ¿no?, que tenía que mantener una familia, que era su esposa y sus 4 hijas, ¿no? Digamos, no era que se podía echar, como ahora decimos, de freelance ahí a ver qué pasaba. Pero bueno, el tema que ahí después ya lo corren de su trabajo y, como para ser preciso y no irme por las ramas, él funda Editorial Frontera
ahí en Becar. Sale de YPF y funda Fronteras. Sí, exactamente. Él ya comenzaba a escribir y ya empezaba a tener vínculos y trato con escritores, con guionistas, ¿no? Con ilustradores, ¿no? Obviamente que tenemos que un poco, Molay, ponernos en contexto que en ese momento la historieta era un género un poco más inferior, ¿no? Ujú. Como que no estaba muy bien visto. Generalmente las historietas, creo que en México seguramente sería igual, se compraban en Los puestos de periódico. puestos de periódicos Ujú. y la gente compraba, ¿no? Como Mafalda, bueno, ya como... Aquí había Calimán, Exactamente. O la familia Burrón. la familia Burrón, La familia Burrón. Memín Pinguín, Exacto, sí. Condorito, Patomas. Condorito era chilena. Ah, fíjate, bueno, aquí también se vendía. Sí, también, sí, en Argentina también, sí. Pero bueno, era la historieta, las personas lo compraban y después lo botaban ahí, la dejaban, no era que lo tomaban como de colección o mira esta edición, digamos, estaba un poquito más presente los libros y no tanto la historieta, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como para hablar un poco de Becar, ¿no? Que fue el lugar donde yo viví y siempre estuve impregnado, ¿no? Digamos, el Eternauta, desde que nací, yo supe la existencia, ahora voy a contar varias anécdotas. Pero bueno, funda Editorial Frontera y comienza a hacer una revista que se llama Hora Cero. Hora Cero. Hora Cero. En Hora Cero había varias historias. Una era, había una llamada Big Bull Rocket, que era como hablaba también como medio de un superhéroe. En ese momento eran un poquito héroes, un poquito más en solitario. Después había otra que ahora no recuerdo bien, pero era como el Spear, algo así, que también era como medio futurista, de ciencia ficción. Y el Eternauta. Pero el Eternauta, él en realidad lo crea, y esto doy fe, porque tuve digamos, la gracia y tuve como la oportunidad de conocer a Solano López ya en sus 80 y pico de años, al ilustrador original del Eternauta. Él tenía su cuarto de estudio, que era mi habitación luego de cuando yo vivía ahí, y empieza como a ver a la madrugada, a la estación de tren, una estación muy desolada, ¿no? Pongámonos en ese escenario de noche, desolado, y él empieza como un poco a querer crear que hay una nieve mortal, ¿no? No quiero tampoco spoilear ni el cómic, ni tampoco la serie, que sí, pero vamos con todo. sí, hay que hablar del tema bien. Claro. Y bueno, entonces él empieza un poco como a mirar, es lo que me dice a mí el ilustrador, ¿no? Por boca de él, que él empieza como a mirar ahí a la estación y empieza como a crear el Eternauta. Entonces en Hora Cero se empieza a lanzar por fascículos semanales durante 2 años. Nos tenemos que situar que desde el 1957 a 1959 se empieza a publicar el Eternauta. Semanalmente. Semanalmente, exactamente. Entonces la gente compraba y empezaba a leer el Eternauta. En ese momento, Molay, bueno, ya se hablaba, obviamente, como para ponernos en contexto, Oesterhel, Héctor Germán Oesterhel, habla siempre de un héroe colectivo, que eso también se puede ver en la serie. Muy importante. Sí, muy importante. Eso molesta mucho a la derecha, Sí, actualmente. exactamente. Están en el hiperindividualismo, en el hiperegoísmo, y que tú digas nadie se salva solo, Sí, y lo conviertas en un producto cultural tan poderoso, les enfurece. Nada más cierro el paréntesis. Continúa. no, sí, claro. Sí, él decía que no le gustaba como se veían en series más sajonas, ¿no? Como en otros lados, el héroe más, yo soy Superman, no soy Batman. El individuo. Todo, claro, el individuo. Sino el héroe colectivo, él decía, como nadie se salva solo, a mí me gusta hablar del héroe en grupo y no del héroe en solitario, ¿no? Entonces, el Eternauta, en sus primeras páginas, habla de que él está escribiendo. Él también tiene como una segunda voz narrativa porque él está como escribiendo y de pronto, que eso no lo muestra la serie, tenemos que hacer una salvedad, que la serie está inspirada en el Eternauta, obviamente no es una copia fiel. No puede serlo. Y no puede serlo No. a nivel producción, mucho No. a nivel efectos, más allá que sí, la verdad que los efectos. Uno pensaría que podría ser un buen experimento cineástico hacer la representación original en los años 50, ¿no? Sí. Pero el diálogo que hace con lo que vive la humanidad actualmente es Mm. mucho más poderoso, actualizada la Sí. serie, ¿no? Con el celular, con todo el conflicto de la tecnología, ¿no? Sí. Entonces,
También por eso se entiende que sea un producto tan poderoso en este momento, ¿no? Sí, y creo que acertaron haciendo, digamos, la serie como que sea de la época actual, ¿no? Ajá. Te apela. Te apela, Sí. tal cual. Y ver esto de los celulares y que no tengo señal, y empezar a caminar y ver. Y no hay Wi-Fi. ¿Y qué vamos a hacer sin Wi-Fi? Claro, Ni siquiera va a haber programas sin Wi-Fi. no, las brújulas quedan desorbitadas Exacto. también, entonces como un poco eso. Bueno, entonces, hablo un poco, él escribe del 57 al 59 con Francisco Solano López, su ilustrador, ¿no? Ellos trabajaban a la par, ahí en Bécar, en la editorial Frontera, ¿no? Ujú. Después un poquito como, bueno, se termina un poco el Eternauta, esa primera parte, perdón, si no me pierdo, venía a hablar Claro. que él estaba escribiendo, que eso no lo muestra la serie, y se le aparece la figura de Juan Salvo, ¿no? Que es el protagonista, que es interpretada por Ricardo Darín, un actor argentino en la serie. Y que hay medio unos memes porque dicen que Darín hace todo lo argentino. Dice, lo único que falta que ahora haga de Mafalda. Porque interpreta todos los Oye, pero personajes. ese Juan Salvo que se aparece es un viajero en el tiempo, ¿no? Exactamente, es un viajero en el Sí. tiempo. Ya cansado. ¿No habrán salvado un poco eso con las alucinaciones que tiene Juan Salvo en la serie? Que Puede ser. ve imágenes del futuro, Sí, ¿no? Las primeras escenas, tú crees que el cuate está alucinando por sus traumas de las Malvinas, sí, pero conforme avanza la serie te das cuenta que él está viendo escenas del futuro. sí. Es un poquito así como que lo metieron, ¿no? Sí, sí, como que lo metieron, tal cual. Sí, porque hay una licencia que se da a la serie que habla de que Juan Salvo es un excombatiente de Malvinas. Exacto. No, ese es obviamente por una cuestión de cronológica. En la primera versión del Eternauta No puede ser. no se dio nunca en el Eternauta, Exacto. pero dijeron como, bueno, más que todo también lo interpretaron, escuchaba el otro día en entrevistas a Darín, también por el manejo de armas, ¿no? Decían, bueno, ¿cómo una persona va a tomar las armas y va a empezar a combatir sobre un enemigo difuso que no se sabe realmente al comienzo qué es? Exacto. Sabemos que es una nevada, sabemos que está el ruso, que es el polaco, en la historieta que sale con su chamarra y a los 2 minutos cae muerto. Ujú. Ustedes se dan cuenta y dicen, bueno, esto está complicado, esto está peligroso, pero es un enemigo que no se sabe realmente su identidad, Sí. ¿no? No muestra su identidad este enemigo. Bueno, entonces se le empieza a aparecer ahí a Oesterheld y empieza a decirle soy un viajero del tiempo y ahí empieza a suceder toda la historia, ¿no? Que él en realidad muchas veces aparece Héctor Germán Oesterheld, obviamente la otra vez lo escuchaba a Solano López que dice que al momento de ilustrarlo no lo ilustraba como realmente era él, sino le hizo como un prototipo un poco más de ser humano normal de esa época, ¿no? Una Sí. persona de 50 y pico de años. Que en realidad Oesterheld empieza a escribir el Eternauta cuando tenía 38 años. Joven. Sí, 38 años empieza a escribir. Que él ya había escrito también otras historietas, ya venía un poco. Bueno, eso fue en Bécar. Sí. Más o menos para ir un poquito cronológico. Después en el año 69 hacen una segunda versión del Eternauta que se empieza a publicar en la revista Gente. La revista Gente es una revista que está en la actualidad, que en mi opinión es bastante de derecha, habla sobre todo el jet set, los famosos, ¿no? Como todo, como si fuese la revista Hola, creo que es una revista española. Le dicen social, Sí, social. ¿no? Reduciendo demasiado el concepto de lo social. Tal vez Claro. revistas de lo social. Sí, sí, sí. Ellos son la sociedad. Los demás quién sabe qué somos. Claro. Sí, sí. Ajá. Y él empieza a publicar ahí el Eternauta. Obviamente dice Elsa, su esposa, que le ofrecían un dinero, porque la verdad que en ese momento económicamente estaban un poco tambaleando, y él acepta esta propuesta, Mm. pero no con Solano López. Ahí empieza a ilustrar Breccia, que es otro ilustrador reconocido argentino, Ujú. y esto dura poco tiempo, porque obviamente empiezan a ver... en esto tenemos que empezar un poco a hacer la cronología, que Héctor Germán Oesterheld no era peronista, sino que era antiperonista, Ajá. como la mayoría de la bohemia y los intelectuales de esa época en Argentina. Sí. Y hay un proceso de evolución política en Oesterheld y en el Eternauta. Y en el Eternauta. Hay un proceso, como dices tú. Sí, hay un proceso ideológico, político. También a la vez estaba Rodolfo Walsh escribiendo junto en esa época, cuando sale el Eternauta, Operación Masacre, que tampoco era peronista, entonces como que se empiezan a peronizar, ¿no? De a poquito.
Y en esa segunda parte, como que a la gente de la revista Gente, a los directivos de esta revista, este magazine, como que no les empieza a gustar. Porque ven que hay armas, ven que hay un enemigo que empieza a ser un poco difuso. Invasión, Invasión, resistencia resistencia, del pueblo, ¿no? el pueblo que se empieza como a organizar, ¿no? Organizar al pueblo. Entonces también eso empieza a hacerle ruido. Defender la nación, defender la patria, defender la vida de manera colectiva. Suena muy a comunismo eso, Claro, ¿no? suena un poquito a comunismo. Suena ultra. Ultra, sí. Entonces no les gusta, Ajá. entonces es como que ahí lo quitan del escenario, ¿no? Y ahí en ese momento, ella, Oestergel tenía 4 hijas, ¿no? Que primero iban a una escuela privada. Quiero un poco poner en contexto, digo, más que todo porque el público seguramente en su mayoría mexicano. Bécar está dentro del partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Son casas, chalets, como le decía a él, y como le dicen, clase media, ¿no? Ni mucho ni poco, digamos, clase media. Hay de todo, también tenemos barrios muy humildes, muy cercas, como la Villa de la Cava, ¿no? También. Entonces las hijas en ese proceso empiezan a militar en la Villa de la Cava. Con el pueblo. Con el pueblo, exactamente. Entonces tomaban, no sé, un calefactor que tenían en la casa y lo donaban a una familia. Empiezan a militar, ¿no? Realmente, a entregar bolsones de comida y todo. Y empiezan a unirse a montoneros, ¿no? Entonces, ahí, tú me dices si me estoy perdido, también para que lo comprendan. Adelante. Ahí lo empiezan a tomar a su padre, a Héctor Germán, las hijas. Lo influyen. Claro, las hijas le invitan a participar y a militar en Montoneros, si no fue él. Entonces comienzan ahí a militar. La esposa, Elsa, se mantiene siempre al margen. Obviamente estaba muy enojada, ella lo dice, ella se puede ver en entrevistas con Héctor, porque ella tenía mucho miedo, porque se empieza, ya estamos hablando ya, Molay, de años 71, 72. Para ponernos en contexto, la dictadura militar en Argentina es del año 1976 a 1983, con la vuelta a la democracia. Entonces la madre empieza a tener mucho temor. Pero ya se ven los avisos del autoritarismo, de la dictadura, del golpismo, ¿no? Sí, golpismo. Entonces empieza a tener muchas broncas con su marido y le dice, mira, si tú quieres militar, hazlo tú, pero no metas a las hijas. Y él dice, bueno, pero Ellas se mecieron, claro, ellas me llevaron. claro, y dice, y hay unas palabras que dice Oestergel, que dice, esta juventud es una juventud maravillosa. Él estaba vislumbrado, ¿no? Por todo este movimiento político, por esta juventud, ¿no? Porque sepamos que en los 60 también, pero estaba un poquito más todavía apagado. Entonces, la esposa estaba completamente ya como un poco atemorizada, ¿no? Con mucho miedo. Sí. Era más realista, digamos. Era más realista. Veían los signos Sí. del momento. Y en ese momento, digo, por lo que estoy aquí también, seguían viviendo en Bécar, ¿no? Y ya eran chicas un poco más grandes que comienzan a tener novios, comienzan a tener parejas, y seguían todavía, hasta que ya más o menos pisamos año 1975, 1976, ya comenzamos con los años peligrosos, oscuros y nefastos de la historia argentina, que eso quede muy claro. Entonces ahí es cuando se hace una tercera versión del Eternauta. Pero ya Oestergel, como te platicaba antes de la entrevista, lo vuelvo a decir, él ya estaba como prófugo. Estaba en la clandestinidad. Ella estaba en la clandestinidad, exactamente. Entonces no se empieza a ver con Solano López, sino que empieza a enviarle los guiones a Solano López, y Solano López, por medio de paquetes que le da por un amigo. 75-76, ahí ya estamos en la tercera versión del Eternauta. Pero como tú dijiste bien, obviamente que el Eternauta, Juan Salvo y toda esta gente, ¿no? Favali, ¿no? Después estaba otro que era Juan, no me acuerdo, Lucas también, que era el otro personaje, porque todo esto comienza, aparte también, como para ir un poquito, ahora vuelvo hacia atrás, todo el Eternauta comienza, y lo has visto en la serie, jugando al truco, ¿no? El truco es un juego de naipes argentino, donde se miente,
¿no? Donde se juega a 4, hay señas para que tú sepas qué carta tengo. Y obviamente yo te puedo cantar en vivo, pero no tener nada en vivo y mentirte, ¿no? Juega mucho con la mentira, entonces es como empezar a ver si me está mintiendo, ¿no? Es un juego muy divertido y un juego mucho también que lo pongo también sobre la mesa en grupo, ¿no? Es un juego muy en grupo, un juego muy colectivo. Y es cara a cara. Y cara a cara. No es así en el teléfono. Tal cual. Pues digo, también tiene esas perlitas en la serie que muestra que el truco, que muestra el mate, ¿no? Sí. Hay un momento de que van a ver a un seguridad que ya está completamente muerto, ¿no? Completamente congelado y se ve, no sé, una estampita de Gauchito Gil también, que es un santo argentino muy devoto de las clases populares, ¿no? Ah, mira. Y entonces hay como pequeñas como reseñas y cositas. Sí, detalles. Detalles, observar. exactamente, argentinidad. Bueno, volviendo al 76, entonces Solano López recibía los guiones de Héctor Oesterhel, pero no se veían porque no se podían ver. Dicen muchos que él comenzó a colocarse bigote, se colocó lentes. Es como que estaba completamente en la clandestinidad, ¿no? Porque ya en ese tiempo a 2 de las hijas le habían desaparecido. Entonces ya en Bécar solo vivía su esposa, ya no quedaba nadie. Las otras 2 hijas, una se había ido a Tucumán, otra estaba en otro lugar. Y 2 desaparecidas. Y 2 desaparecidas ya. Y él le sigue mandando a Solano López los guiones, no sé qué, y Solano López empieza a escribir, ¿no? Pero él empieza a ver que ya no había como una especie, como, no sé llamarla la palabra sinergia, pero como entre ellos dos, porque ve que Oesterhel estaba completamente politizado, digo que está bien, y ya la Nevada Mortal no representaba a ese enemigo difuso, sino hablan un poco de que el desierto crece, el desierto está entrando a mi casa. Y ya no sabemos quién es el enemigo puede ser el que está al lado. Entonces él ya empieza a demostrar, a decir, loco, podés salir a la calle y sin saber una persona de una gabardina te puede secuestrar, meter en un Falcon verde, en un Ford Falcon verde, llevarte a un centro clandestino y desaparecerte. Sí, que juega mucho con eso la serie, con el tema de los infiltrados, ¿no? De los colaboracionistas, que incluso me gusta mucho como en la serie le llaman así, que son estos personajes que están controlados mentalmente por el enemigo. Y ahí en la serie les llaman colaboracionistas, justamente, que es un término político, Sí, sí. ¿no? Muy de la guerra, muy de la infiltración, pues, ¿no? Y es eso, o sea, estar en una situación en la que el enemigo puede cooptar gente cercana y meterla al movimiento social, al movimiento político, a la familia, a causar daño. Tal cual. ¿No? Y acá en la serie lo ilustran como parte de una invasión extraterrestre, pero eso pasa en la lucha. Sí, sí, sí. Y es esta sensación de Oesterhel, ¿no? Sí, de ya no saber quién es el enemigo, ¿no? Que está en todas partes, que ya es como, vuelvo a repetir eso, él decía, como un desierto que crece, hay algo que ya se está metiendo por todos lados. Hasta que se lo lleva. Hasta que se lo llevan, claro. Entonces, él comienza ahí y en un momento ya no se sabía dónde estaba. Hay un relato que dicen que él se fue a Europa y que le muestran porque, digamos, para mostrar un poco la perversión de los militares, ¿no? De la dictadura. A él, para que regrese y para que realmente salga de esa clandestinidad, le hacen llegar 2 fotos, 2 imágenes de sus hijas muertas. Eso pasó. Sí, eso pasó. Sí, 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 no estamos hablando de historietas, de hechos reales. Sí. Y le muestran 2 imágenes de las hijas muertas. Entonces él es cuando decide, bueno, realmente como medio como entregarse, ¿no? Como que ahí hay varias versiones porque obviamente la esposa en ese momento de Oesterhel ya estaban separados, estaban distanciados hace ya 2 años. Se empiezan a complicar los tiempos y entonces ahí hay como varias versiones de que si él se fue a Europa y regresó a Argentina, si pudo irse o si otros dicen que estuvo en una isla en el Tigre. El Tigre es un lugar cerca de Bécar, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que son como islas. Es como una comparación a Xochimilco, donde hay casas, ¿no? Es a donde se quieren ir en la serie, ¿no? Quieren escapar ahí a la isla. Al delta, claro, que dicen, no vamos al Tigre, y siempre es, bueno, vamos al Tigre. Y llegan y el agua está seca. El agua está seca, claro, está todo congelado. Ajá. Y no pueden. Entonces, bueno,
él directamente lo agarran y lo mandan a distintos centros clandestinos, pero uno de los centros clandestinos donde se supo que estuvo es el Vesubio, que es un centro bastante conocido, digamos, si uno lee sobre la dictadura militar o ve videos y cosas. Y ahí ya, para ponerlo en contexto y explicarlo, ya sus 2 hijas, 2 estaban desaparecidas, de las cuales tenían una un hijo de 3 años y medio y otra un hijo creo que de 2 años más o menos. A este hijo de 4 años y medio, de 3 años y medio, Martín Mórtola Oesterhel, nieto de Héctor Germán, que ahora está muy en auge por la serie y habla en varios medios, sobre todo en streaming de YouTube. Él con 3 años y medio lo llevan, digamos, se lo quitan a su madre, ¿no? Su madre la desaparecen junto con su padre y se la llevan a su abuelo. Entonces él dice que tiene una pequeña noción de compartir unas cuantas horas con su abuelo en un centro clandestino. Héctor Oesterhel con su nieto en un centro clandestino. Exactamente. Que dicen que él hace como 2 días no le daban de tomar agua y no le daban de comer. Estaba en un estado deplorable, ya casi como agonizando. Está con el nieto y agarra a uno de los milicos y le dice: por favor, a este nieto llévenselo a mi mujer, a mi esposa, la abuela, ¿no? Y se lo llevan. Este nieto se cría con su abuela. Que es una excepción afortunada. Una excepción totalmente. afortunada, exactamente. La buena voluntad del milico que recibió al niño. Sí, sí, sí. Porque fácilmente lo desaparecen también. Sí, sí, sí. Es un hecho fortuito. Sí. Yo creo que le haber matado a toda la familia, pues ya dijeron, vamos a dejar vivo, ¿no? Sí. Porque lo hacían. Sí, sí, sí. Lo hacían. Sí, aparte también, algo que también está bueno como para poner en contexto, en el momento que Solano López empieza a recibir los guiones en el 76 de Oesterhel, en plena época de la dictadura militar, en los kioscos en los puestos de periódicos, kiosco de diario, diríamos en Argentina, los puestos de periódicos, estaba el Eternauta Molay. Claro. En el momento de la dictadura se vendía el Eternauta. Era un cómic. Tiene que ser un cómic. Era una forma de lucha. Y eran tan ignorantes los milicos que no se daban cuenta que eso en realidad, como ellos prohibían todo y te cancelaban todo, ¿no? Que no se dan cuenta que eso tenía una connotación, obviamente, estaban hablando del contexto que estaba pasando, era completamente de coyuntura, ¿no? Exacto, exacto. Entonces es muy loco que un tipo que estaba en la clandestinidad, que después estaba preso, estaba prisionero, ¿no? Estaba cautivo, a la vez estaba vendiendo su obra. Estaba hablando con el pueblo. pueblo. Estaba hablando, exactamente, estaba hablando por el pueblo a través de literatura, ¿no? De literatura de ciencia ficción. Eso me parece un hecho que capaz no es tan relevante, pero para mí es muy loco. Sí, es muy relevante. Porque, loco, el tipo estaba ahí metido y a la vez se estaba vendiendo su obra. Claro. Entonces eso me parece algo muy, muy, muy interesante. Bueno, y después el nieto va con la esposa, después otro de los nietos, que es Fernando, con el que tuve yo el honor de conocer y haber cruzado un par de palabras y algunas cervezas en algún momento. Él está en una casa cuna, como las casas cunas que hay aquí. Y después se dan cuenta también y se lo llevan también a su abuela. 2 de las hijas desaparecidas, a otras 2 de las hijas las agarran y esas hijas estaban con un embarazo muy avanzado. Sí. Se dice que una estaba de 6 o 7 meses y otra de 8 meses. Elsa, la esposa de Oesterhel, pierde a 10 personas. Desaparecen 10 personas durante la dictadura de su familia. Su esposo, sus 4 hijas, sus 3 yernos y 2 nietos que nunca conoce. Que son nietos que en la actualidad están desaparecidos. Están desaparecidos y seguramente están viendo la serie y no se saben que esa serie está inspirada en la historieta de su abuelo. Sí, también por eso. Como para que quede claro. Exacto, también. ha crecido mucho el llamado de las abuelas de Mayo, Sí. ¿no? Y el acercamiento de personas que dudan de su identidad a las abuelas de Mayo para hacer las pruebas necesarias para ver si son los nietos de Oesterhel. Sí. ¿no? Sí, que creo que llevan por el nieto 140 y algo, casi 150. Y Sí. también es un trabajo muy arduo y muy complicadísimo. complicadísimo. Sí. Y en la coyuntura actual se complica más, ¿no? Porque tienes justo a estos que están en el poder ahora, que reivindican
como héroes a los asesinos de la dictadura. Claro, sí, ahora hay muchos genocidas que ahora están gozando de una prisión, un reclusorio VIP, ¿no? Digamos, en la actualidad. También hay que saber en la actualidad que Milei no les dio nada de presupuesto a lo que es la industria del cine nacional, ¿no? A la industria nacional no le dio nada. Ni un peso. Es la primera vez en décadas que no se le da ni un peso. Y que salga esto hecho por industria argentina también para que quede claro, y que se sepa que en Argentina se pueden hacer producciones muy chingonas, con efectos especiales, porque uno dice la nieve que ve en la serie, ¿no? Pero esa nieve la mayoría, pues yo aparte conozco gente que estuvo dentro del departamento de arte, no es, digamos, en postproducción, sino que está hecho, está arteado de verdad, digamos, arteó la General Paz, después se pasa las calles son las calles de las Argentina. calles son las Pero calles. son antes de Milei, ¿cierto? Creo que no, durante el gobierno de Milei se terminó de hacer. El rodaje, en realidad se pensó la serie hace como 5 años. Bruno Estañaro también, es que hay muchas cosas para hablar. Bruno Estañaro también es un director, que también lo pongo acá sobre la mesa, de los que más me gusta argentino. Él hizo, él fue el primero como que empezó a retratar lo cotidiano y la calle. Sí. Él hizo una primera película que la recomiendo que se llama Pizza, Birra y Faso, que es del año 90 y algo, fines de los 90. Después hizo una serie, Ocupas, que está en esta plataforma digital, Ocupas. Así también. se llama, Ocupas. Ocupas. Que él siempre como trata con actores que no son tan actores, sino que toma a alguien de la calle y ve que no sé qué y ahí lo manda a actuar. Después hizo Un gallo para Esculapio y él era fan ya del Eternauta. Él el Eternauta. Un gallo para Esculapio. Un gallo para Esculapio. Es la última frase de Sócrates antes de morir. Ah, mira. Sí, le debo un gallo a Esculapio. Un poco. Bien ahí. Sí, muy interesante. Sí. Perdón. Él era fan del Eternauta. Entonces él siempre había querido hacer algo. Hubo varias cosas. También se puede ver en la TV pública, digamos, de la TV pública, hablo de cuando era la TV pública, Canal 7 en Argentina. Se puede ver Germán Última Viñetas, que también habla está en YouTube, sobre la vida de Germán Oestergel en sus últimos días. Se llama Germán Últimas Viñetas. Y siempre se había querido hacer algo, pero nunca se hizo de una forma tan siempre, ¿no? Como una gran producción. siempre, claro, siempre estaba el Eternauta, pero decían, loco, es re difícil hacer el Eternauta. Sí, claro. Porque estamos hablando de que Cascarudos, estamos hablando después de este ente más como hecho, como un alien, ¿no? Como un espectro ahí, como muy difícil llevarlo al cine, ¿no? Sí, acá nomás se ve una mano, ¿no? Una mano. Pero ahora se viene la segunda temporada, ¿no? Ahí sí va a haber segunda. Sí, va a haber segunda temporada, ya está confirmada. Hice esa mano con varios dedos. Sí. Pero bueno, para volver, entonces es como que el rodaje duró 8 meses y todos los sets, generalmente la nieve, era hielo picado y efectos y cosas. Se traía un ¿viste cuando...? O sea, hacía frío. Sí, ahí hacía frío. Hacía frío. Y tú me platicaste antes también ese colectivo que se ve, que es un colectivo típico, la línea 59 de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, porque ellos siempre quieren ingresar a la capital, a la ciudad. Claro. Y están estos carros, ¿no? Que están sobre la General Paz. Sí, claro. Aislando el puente. El puente. Ese puente, como ese viaducto, es el que divide provincia de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, digo, a lo que voy, la producción nacional, ¿no? También reivindicar en este momento, como dices tú, digamos, la industria del cine nacional y saber que se pueden hacer cosas y que esta plataforma haya brindado su última tecnología para poder hacerlo, porque sí se brindó su última tecnología. Hay una pequeña anécdota muy chiquita, y ahora vuelvo a Béccar, por favor. Pero hay una pequeña muy anécdota que dice Ricardo Darín, el actor, que hay pantallas en las cuales tú directamente puedes estar peleando con cascarudos, con cosas que son personas que están vestidas como de azul, ¿no? Que hacen como para que tú sepas, bueno, ahí está. Actualmente ahí está, pero a la vez tú te ves en un monitor y ya estás viendo todo el set armado, ya estás viendo la nevada con todo, ¿entiendes? Los cascarudos, es como en ese momento. ¿Me explico? Sí. Un poco. Como que no ves el monitor tal cual del actor, sino que estás viendo ya los cascarudos y los efectos y todo, porque es un trabajo como de montaje instantáneo en ese momento, in situ. Entonces, digo, hubo mucha tecnología, ¿no? Que se brindó para hacer esta serie. Sin un peso del Estado argentino. No, sin un peso, exactamente. Y convenciendo a producciones extranjeras también. Y la lectura contraria podría ser, pues ya ven, no se necesita.
¿no? Mm, Lo que diría Milei, pues ahí está, no se necesita apoyo del Estado, lo hacen muy bien ustedes, ¿no? sí, claro. Más bien es al revés, ¿no? O Sí. sea, podemos hacer esto y más, porque el cine argentino lo ha demostrado, ¿no? Y Y porque además es una responsabilidad cultural sí, del Estado, pero pues tenemos al topo que odia al Estado, que lo ahí, detesta. adentro. No, por algo se estrenó también este año, ¿no? También para mí tiene que haber algo muy ahí de que tenía que ser. Y Oesterheld, si no me equivoco, él es asesinado un 27 de abril. Sí, sí, sí. Lo que yo supe, él en realidad, bueno, como te digo, estaba el Eternauta ahí, ella estaba en la clandestinidad, y él después, se dice que Héctor Germán Oesterheld es una de las víctimas, como para que se sepa, de los vuelos de la muerte, ¿no? Ajá. Estos vuelos de la muerte, hay un podcast que se llama Skyban, ¿no? Son los Skyban, ¿no? Que son aviones militares, de los cuales lo que hacía, se los metía en los aviones, les colocaban una inyección para adormecerlos, como para atontarlos un poco, y los lanzaban al Río de la Plata. Entonces se dice que uno de víctima de estos vuelos de la muerte fue Oesterheld en el año 78. Dicen que realmente desaparece en el año 78. Y ese justamente es el año que mis padres compran Becar. Porque mis padres ven una casa por un amigo, lo hago un poco rápido, mis padres por un amigo se sabe que hay una casa en Becar media destruida, no sé qué, en ese momento no era tan caro el terreno, quedaba el casco de la casa y mi padre decide comprar la casa. En el año 78, compra la casa. En ese momento, para que sepamos, antes en Becar se había colocado en el garage de la casa, en la planta baja, una bomba. Los milicos colocan una bomba, explota todo. Lo traigo porque en ese momento se desaparece mucha obra de Oesterheld, porque justo en la parte del garage tenía como sus bibliotecas, ¿no? Y hay sus anaqueles, ¿no? Sí, sí. Y ahí parte de la obra desaparece. Y ahí entran los milicos y él se cuenta por su propia voz que le dicen, estamos buscando a Héctor, que es judío, no sé qué, porque ellos no se daban a decir realmente lo que estaban haciendo, ¿no? Claro. Ellos generalmente se camuflaban un poco en ciertas ocasiones. Ella dice, ¿y qué tiene que ver si fuese judío? ¿Cuál es el problema? Dice, acá, esta es mi casa, yo la voy a defender y ustedes no van a entrar. Y dice que revisaron todos los milicos, se fueron y ella cuando se la vio un poco negra dijo, yo me tengo que tomármelas de esta casa, me tengo que ir porque estoy en peligro. Claro. Entonces mis padres compran Becar y una anécdota que justamente siempre supe, van a la parte del garage y encuentran un montón de dibujos y de cosas Era de quemadas, Oesterheld. sí, y las botan, las tiran, Ay, no saben. sin saber. Y ahí habría seguramente originales, lo puedo asegurar, el Solano López, cosas, guiones, y las botan. Entonces mis padres empiezan por los vecinos a saber de quién había vivido en esa casa. Antes a un vecino mío que era fotógrafo le habían entrado los militares en la madrugada, encapuchados, lo habían torturado a mi vecino, que yo lo conocí, Colombo de apellido, lo habían torturado y él diciendo, no, yo no sé nada, y lo dejan, ¿no? Pero ya estaban ahí como buscando. Sí. Entonces mis padres por vecinos se empiezan a enterar que, bueno, ¿quién es este historietista que vivió en la casa? ¿Quién vivió? Uno le dice, yo estuve en la casa, yo estuve acá, no sé qué. Ya no estaba nada de la familia. En eso un día mi madre recibe un llamado telefónico, en ese momento todavía había teléfonos de línea, no celulares, y le dicen, hola, ¿qué tal? Hablamos del canal 11 de Telefe, es un canal de allá de Argentina. Sí. Queremos preguntar por Héctor Germán Oesterheld, ¿se encuentra en la casa? Esa era su línea de teléfono. Sí. Y agarra y mi madre y dice, no, acá no vive nadie, acá nosotros hace un tiempo compramos la casa. Bueno, recibieron varios llamados por un largo tiempo. Obviamente eran los militares, todavía seguíamos en el proceso de dictadura militar, ¿no? Y también se dice, eso me contaba mi padre, que se veían carros que pasaban y daban vueltas y se quedaban mirando, como investigando un poco qué personas vivían ahí, quién eran los nuevos Si propietarios. no eran familia, ¿no? De Oesterheld. Exacto. A ver si podían hacer más daño. Más daño, sí. Y bueno, y eso es lo que se empieza un poco a encontrar, y yo un poco también como contando mi experiencia, también yo desde chico recibo por parte de mi hermano los fascículos del Eternauta y me empiezan a contar de que ahí había vivido el escritor, digamos, el creador. Empiezo a escuchar todo eso y empiezo a recibir, yo desde siempre recibí estudiantes de cine, tocaban el timbre, ¿no? La puerta, y decían, hola, ¿qué tal? Somos de tal escuela de cine, sabemos que aquí vivió Oesterheld, Sí. no sé qué, quisiéramos por favor poder filmar. Yo los hacía ingresar a la casa
y eso, es como que había hasta que... Una cosita más, perdón. Sí, por favor. Elsa Oesterheld empieza a ser una abuela de Plaza de Mayo y la figura de Oesterheld, la primera vez que se reivindica es en 1983, cuando un ilustrador de apellido Saborido hace una ilustración que se llama ¿Dónde está Oesterheld?, con todos los personajes que él creó en toda su historia, Sí. ¿no? Es muy famoso. Creo que eso lo vi con ver. José Pablo Feynman. Sí, Su programa de filosofía para Oesterheld, claro. Sí. Ese es por Saborido en el año 83, ya vuelta a la democracia. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, se reivindica mucho la figura de Oesterheld, Sí. a tal punto, que seguramente lo habrás visto, Molay, se crea el Néstor Nauta, que es Néstor Kirchner con la escafandra de buzo, que es el símbolo de la cámpora. La cámpora, ¿no? ¿Por eso se llama la cámpora? La cámpora por el político, ¿no? Sí. Pero es como el símbolo de Néstor con la escafandra del Eternauta. Es como que se empieza a reivindicar la figura de Oesterheld y del Eternauta. Él se empieza a viajar, empieza a tener mucho diálogo con Cristina. Y nosotros vivíamos en Bécar y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en un momento tenía la intención de hacer un centro cultural. Quiero un poco terminar un centro cultural. Empiezan a haber como negociaciones, si se hacía, no se hacía, porque era como un monumento histórico, ¿no? Sí. Hasta que al final no se realizó, pero sí yo una vez recibía militantes y también ahí empezaron a hacer toda esta, porque se cumplían no sé cuántos años del Eternauta y se recibía gente y venían escritores y vino el ilustrador y siempre. Un amigo el otro día, Nicolás, me contaba, me decía, yo me acuerdo cuando teníamos 10 años que vos me dijiste, ¿sabés quién fue el Eternauta? Y él no sabía. Y yo le mostré la historieta y le empecé a contar la historia. Y era la cuenta y decía, yo leí el Eternauta donde vivía Oesterheld y se lo cuenta a amigos. Y también muchos amigos fueron impregnados por esta historia, ¿no? Que a mí desde el nacimiento prácticamente. Y bueno, un poco es eso, digo, que siempre recibía como esto y se hacían como cuestiones. Al final la casa no se pudo hacer un centro cultural, pero igualmente colocaron una baldosa por la memoria. La baldosa por la memoria es un colectivo de nietos e hijos de desaparecidos que en cada lugar donde se tomó para cautivo a las personas se coloca una baldosa, ¿no? Como tal persona Donde lo apresaron. fue apresada en tal fecha, tal eso. Y eso está ahí en Bécar, una baldosa por la memoria, y hay también un cartel que se hizo, ¿no? Como para que un poco que se sepa que es medio como un monumento histórico, ¿no? Que es en la casa donde creciste. Sí, en la casa que sigue igual. Ahora justamente el otro día platicaba con un vecino que es amigo y me decía, está viniendo un montón de gente que está bajando del tren, porque ahora con todo el auge de la serie, Claro. están todos... Además está la terminal del tren ahí enfrente. Sí, exactamente. Es facilísimo, llegas y te bajas. Entonces entonces van todos a la casa. También hubo una promoción antes de que salga la serie, que sale Darín de unas ventanas y son las ventanas de mi casa, de la habitación, ¿entiendes? Porque recrearon eso también. Entonces, obviamente, hay mucha gente que no conocía el Eternauta, una persona, Sí. un chico de 20, 25 años, capaz no tenía ni idea. Y se empieza a empapar, que por suerte, como tú dices, en esta época, porque tenemos a la juventud, sobre todo, que no recuerda y no sabe qué sucedió durante la dictadura militar, y espero que esto también sirva para que sepan quiénes fueron, que hay más de 30.000 desaparecidos, que esta persona fue uno de esos desaparecidos, de sus hijas también, que se sepa de la dictadura militar, que también tengan un poco más de como de gusto por la literatura también, es decir, por leer un libro, por leer un cómic, por leer, digamos, algo gráfico escrito de papel. Claro. Pues ahí está. De ese tamaño es la reflexión a la que nos lleva el Eternauta, que pareciera una inocente serie de ciencia ficción, pero que en realidad nos está hablando de un momento histórico y de una proyección de lo humano hacia un futuro, en donde todos sabemos que nadie se salva solo. Exactamente. ¿Con qué reflexión final nos despedimos? Creo que la reflexión final es un poco lo que dices. Sobre todo el héroe colectivo, hacer mucho énfasis en el héroe colectivo, en que el héroe solitario ya no existe, que dejemos atrás las individualidades, que nos tenemos que ayudar entre todos, tenemos que llamar a ese amigo que está mal y preguntarle cómo está y qué necesita. Intentar no solo de estar, digamos, mirando hacia adentro, sino también hacia el exterior y qué está sucediendo y que sí, que nadie se salva solo. Eso sería como mi reflexión, que empecemos a hacer un poco más de hermandad
tanto los pueblos latinoamericanos y sobre todo en Argentina, dejar de la grieta, dejar de estar fragmentado y realmente combatir por el enemigo que lo tenemos muy claro quién es Claro, en este momento. aquellos cascarudos, ¿no? Muchas gracias, Rami. Gracias, Molay. Muchas gracias. Gracias. Ramiro de la Vega con nosotros hablando a profundidad del Eternauta. No se lo pierda, lea el cómic. Si quiere, vea la serie. Y pues hay que discutir el Eternauta. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué cosas están diciendo allí? Lo viejo funciona y nadie se salva solo. Son dos frases para reflexionar, para quedárnoslas y para platicarlas. Cuídese mucho y revise todos los contenidos de la 4TV. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en cualquier parte del mundo contra cualquier persona, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.